Buenas tardes, somos María Alicia Torres y quien habla, Emerita Pineda. En este momento vamos a hacer la socialización de nuestro proyecto de investigación con la Universidad Iberoamericana en la maestría de educación con profundización en inclusión. Nosotros estamos ubicados en el municipio de La Herrera, departamento de Nariño, al sur de Colombia, en un consejo comunitario, el Gran Consejo Comunitario Río Satinga, y nuestro proyecto fue realizado en la vereda Alto Merizalde. Esta vereda tiene aproximadamente 150 familias, las cuales tienen una forma de vida bastante difícil, donde se le hace bastante, no es tan fácil el acceso a la educación para los niños por diferentes factores de riesgos que tratan de aniquilar o no permiten que estos niños puedan acceder a la educación, y por esos factores de riesgo en muchos de los casos desertan de la escuela y prefieren irse a trabajar con los papás y las mamás para ayudar y contribuir con la supervivencia o con la manutención de las familias. Entonces nosotros tomamos a bien realizar esta investigación, porque la verdad es que es bastante preocupante que nuestros niños y niñas se estén quedando sin el servicio de educación, teniendo en cuenta que según el Ministerio de Educación es esta misma la que va a contribuir con el desarrollo de nuestro país, y pues los niños son fundamentales en este proceso. Vamos a presentarles a continuación un video que forma parte de nuestra tesis, el cual nos hace el requerimiento de la problemática, los objetivos, fundamentos conceptual y teóricos, aplicación y desarrollo, resultados y las conclusiones. En este orden de idea vamos a dar inicio con lo que son las problemáticas, o es decir, el problema de investigación. La educación presenta un pilar fundamental en el desarrollo integral de los individuos y las sociedades. Partiendo de esto, la presente investigación se enfoca en analizar los factores de riesgos asociados a la permanencia escolar de los estudiantes en el sistema educativo en el municipio de Olaya Herrera, ubicado en el departamento de Nariño, Colombia. Este estudio surge de la necesidad de comprender y abordar las complejidades que influyen en la continuidad educativa en los jóvenes en esta región, caracterizada por sus particularidades geográficas, socioeconómicas y culturales. La problemática a investigar se centra en la permanencia escolar, ya que es un fenómeno que ha sido objeto de estudio y preocupación a nivel nacional y local. Esto se evidencia desde la organización de la
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, quienes han señalado que la permanencia escolar es un desafío persistente en muchos países, especialmente en regiones con altos niveles de desigualdad socioeconómica. Según el Instituto de Estadística de la UNESCO de 2021, a nivel mundial, aproximadamente 250 millones de niños, adolescentes y jóvenes se encuentran fuera del sistema educativo, lo que representa una gran proporción de la población en edad escolar. Este fenómeno afecta el desarrollo individual de los estudiantes y tiene implicaciones a largo plazo para el progreso social y económico de las comunidades. En el contexto latinoamericano, que a pesar de los avances en la cobertura educativa, la región aún enfrenta desafíos en términos de permanencia escolar, de acuerdo con el informe Panorama Social de América Latina en 2021 de la CEPAL de 2022, la pandemia del COVID-19 ha exacerbado las brechas educativas preexistentes, afectando especialmente a los estudiantes de entornos socioeconómicos desfavorables. Y áreas rurales. Estos datos subrayan la importancia de abordar los factores que influyen en la permanencia escolar desde una perspectiva multidimensional. En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional, MEN, ha reconocido la permanencia escolar como un aspecto importante para el desarrollo del país. Según el informe Estadísticas en Educación Básica por Departamento del MEN 2022, la tasa de deserción intraanual en educación básica y media a nivel nacional fue del 2,7% en 2020. Sin embargo, este promedio nacional oculta disparidades entre regiones y grupos poblacionales. El departamento de Nariño, donde se ubica el municipio de Olaya Herrera, presentó una tasa de deserción del 3,1% en el mismo periodo, superando los medios nacionales. La problemática de la permanencia escolar en el municipio de Olaya Herrera se ha convertido en un tema de creciente preocupación para las autoridades educativas locales y comunidad en general. Factores como la ubicación geográfica del municipio, caracterizada por su difícil acceso y dispersión poblacional, así como las condiciones socioeconómicas de sus habitantes, han sido identificados como elementos que potencialmente influyen en la continuidad educativa de los estudiantes. En consecuencia, surge la necesidad de analizar y comprender los factores de riesgos específicos que inciden en la permanencia escolar de los estudiantes en el sistema educativo del municipio de Olaya Herrera, Nariño. Para contextualizar la contemporaneidad del problema, es importante señalar que la preocupación por la permanencia escolar en zonas rurales y de difícil acceso ha ganado relevancia en las últimas décadas en el marco de los esfuerzos globales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente el ODS 4,
que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. En el caso específico de Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, inició como una de sus prioridades la mejora de la calidad y el acceso a la educación, con énfasis en la reducción de las brechas entre zonas urbanas y rurales. Departamento Nacional de Planeación 2019. El problema se aborda desde una perspectiva multidimensional, reconociendo la interacción compleja entre factores individuales, familiares, escolares y contextuales. Esta aproximación se alinea con los hallazgos de estudios recientes que han destacado la importancia de considerar el contexto sociocultural en el análisis de la permanencia escolar. Por ejemplo, Satizabal et al 2020 señalan que en las zonas rurales de Colombia, factores como distancia a los centros educativos, la calidad de la infraestructura escolar y las oportunidades laborales locales tienen un impacto considerable en las decisiones educativas de los jóvenes. Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriormente expuestas, surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son los principales factores de riesgos asociados a la permanencia escolar de los estudiantes en el sistema educativo en el municipio de Olaya Herrera, Nariño? Pues también cabe resaltar o decir de que aparte de tener en cuenta los aspectos de la investigación-acción, que es la que nosotras estamos presentando con la compañera, investigación-acción, hay que tener en cuenta que esta se debe reflejar en la creación del conocimiento tanto epistemológico como ontológicos y axiológicos, ya que con esto se puede generar la experiencia humana y los valores. La investigación-acción como un método cualitativo que se centra en la solución de problemas sociales, pero que además de los problemas sociales también son los aspectos culturales, económicos, educativos, ambientales, entre otros. La investigación-acción participativa, IAD, se enfoca en investigar las comunidades, además de buscar entender el mundo tratando de cambiarlo en colaboración. En otras palabras, enfatiza IAD, investigación-acción participativa y basada en las experiencias, tanto en la historia como en lo social. Entonces, objetivo general. Analizar los factores de riesgos asociados a la permanencia escolar de los estudiantes en el sistema educativo en el municipio de Olaya Herrera, Nariño. Objetivos específicos. Identificar los intereses y motivaciones de los estudiantes en la permanencia educativa. Determinar las condiciones que afectan la permanencia escolar desde la perspectiva de los estudiantes en la vereda Alto Merizalde del municipio de Olaya Herrera, Nariño. Plantear una estrategia educativa para el fortalecimiento de la permanencia escolar y la dedicación de tiempo de estudio de los estudiantes en la vereda
Alto Merizalde, en el municipio de Olaya Herrera, Nariño, a partir de los factores de riesgos asociados. Conceptualización de la deserción escolar. La deserción escolar es un fenómeno complejo que ha sido objeto de estudio en diversos contextos educativos. Según Tinto, la deserción se define como el proceso de abandono voluntario o forzoso de la carrera en la que se matriculó un estudiante. Tipos de deserción. La deserción escolar puede manifestarse de diferentes formas, dependiendo del momento en que ocurra dentro del proceso educativo. En la postura de Castaño, estos proponen una clasificación que distingue tres tipos principales de deserción. Deserción precoz. Este tipo de deserción se refiere al abandono que ocurre antes de que el estudiante inicie formalmente sus estudios. Deserción temprana. La deserción temprana ocurre durante los primeros periodos académicos. Deserción tardía. Este tipo de deserción se presenta cuando el estudiante abandona sus estudios en los últimos periodos académicos. Según Torres, la calidad de la enseñanza es un factor clave. Docentes bien preparados y motivados pueden hacer la diferencia en la experiencia educativa de los estudiantes. Factores desde la perspectiva docente. La percepción y actitud de los docentes hacia los estudiantes y el proceso educativo pueden influir en la deserción. Ante esto, Rojas argumenta que el clima y ambiente escolar creado por los docentes afecta directamente la motivación y el sentido de pertenencia de los estudiantes. Factores de la perspectiva de estudiantes. La percepción y experiencia del estudiante en el entorno escolar son fundamentales para entender la deserción. En palabras de Peña, destacan que los factores familiares como el apoyo y las expectativas de los padres influyen significativamente en la decisión de los estudiantes. Permanencia estudiantil. La permanencia estudiantil es un tema de creciente interés en el ámbito educativo, especialmente en contextos donde la deserción escolar representa un desafío visible. Teorías sobre la retención y persistencia estudiantil. La comprensión de la permanencia estudiantil ha evolucionado a lo largo del tiempo, dando lugar a diversas teorías que intentan explicar por qué algunos estudiantes persisten en sus estudios. Estrategia para promover la permanencia. Basándose en las teorías de permanencia estudiantil, diversas estrategias han sido desarrolladas e implementadas para fomentar la continuidad de los estudios. Autores como Pineda identifican varias estrategias efectivas utilizadas en instituciones educativas colombianas. Factores protectores. Los factores protectores son aquellos que contribuyen a la permanencia estudiantil, mitigando el riesgo de deserción. Estos factores pueden clasificarse
en personales, familiares, institucionales. Entre los factores personales, la motivación intrínseca juega un papel importante. Dentro de la permanencia de los niños en la institución, destacamos también que es necesario el apoyo psicológico de profesionales, es necesario el apoyo afectivo en la familia, pero también en la institución, brindar tutorías, brindar programas de acompañamiento, todo esto con el fin de que todos los niños y las niñas se sientan con un trato digno y donde no se sientan excluidas del sistema educativo, porque si no se le garantiza a los niños y a las niñas la permanencia, es una forma disimulada de excluir, porque la inclusión no es solo un discurso, sino que la inclusión debe hacerse real. Y es una lástima que aún en nuestros territorios todavía se vean muchas desigualdades a comparación con los otros niños y niñas de nuestro país. Y para ello es bueno precisar la importancia de la interacción, de las características individuales del estudiante y su nivel de integración académica y social en la institución educativa. Es decir, cómo el estudiante se compenetra con todo el triángulo educativo en todos sus niveles. Otra teoría relevante es el modelo de desgaste del estudiante de Venn. Dice Venn en 1980 que enfatiza en la importancia de los factores externos, la institución, la decisión del estudiante de persistir o abandonar sus estudios. Venn sostiene que la creencia de los estudiantes que son moldeadas por sus experiencias dentro y fuera de la institución influye en sus actitudes y esta a su vez afecta la intención de permanecer o abandonar los estudios. Este modelo particularmente útil para entender que la permanencia del contexto rural, de los contextos rurales, donde los factores externos pueden tener impacto significativo en la decisión educativa de los estudiantes. Y es allí donde nosotras concluimos que no solo los factores de riesgo para la permanencia de los niños y niñas en las instituciones educativas tienen que ver con lo que ocurre dentro de la institución, sino que también tiene que ver factores externos que no se le da la relevancia y de pronto se ignoran, pero que son determinantes para que un niño o niña continúe con sus estudios. Y allí tenemos, en el caso de nosotros,
particular, transporte, alimentación, las mismas oportunidades laborales de sus familiares, entre otros. A esta investigación le asignamos como título cuáles son los principales factores de riesgos asociados a la permanencia escolar de los estudiantes en el sistema educativo del municipio de La Herrera. Este título nos pareció apropiado porque pudimos identificar a través de todo el proceso que los factores de riesgo para la deserción escolar muchas veces son pensados como si solo fuera un tema económico, pero a veces estos factores de riesgo van más allá. No solo es por lo económico, sino también tienen que ver el factor familiar, el factor social, el clima escolar y muchos otros, inclusive el acceso, cómo llegar, porque vuelvo y repito, son veredas dispersas, entonces para llegar se requiere de algunas ayudas que a veces no depende solo de la familia o de los papitos o de los profesores de la institución, sino que también tiene que ver con un tema a nivel municipal, a nivel departamental y por qué no decir que es un tema que tiene que ver a nivel nacional, porque es como como estos entes encargados de contribuir con la educación en nuestro país, cada quien a medida de sus posibilidades y de sus deberes brindan las posibilidades a estos niños y a estas niñas para que puedan tener acceso a este servicio público que se le está haciendo de alguna manera vulnerado. Conclusiones. En este capítulo se presentan las conclusiones derivadas del análisis de los resultados y la discusión realizada en torno a los factores de riesgos asociados a la permanencia escolar en la vereda Alto Merizal del municipio de La Herrera, Nariño. Estas conclusiones se estructuran en función de los objetivos específicos planteados en la investigación y buscan responder a la pregunta central del estudio. Asimismo, se identifican las posibles aplicaciones de los hallazgos, las limitaciones encontradas durante el proceso de investigación y se formulan recomendaciones para futuras investigaciones en este campo. En relación con el objetivo específico, primero, que busca identificar los intereses y motivaciones de los estudiantes en la permanencia educativa, se concluye que los estudiantes de la vereda Alto Merizalde otorgan gran importancia a la interacción con sus compañeros y docentes como un factor motivador para asistir a la escuela. La posibilidad de aprender cosas nuevas, compartir experiencias y establecer relaciones interpersonales significativas en el entorno escolar se constituye en un elemento importante para su permanencia educativa. Sin embargo, también se evidencian aspectos que pueden afectar negativamente su motivación, como la falta de dinamismo en las clases y las limitaciones en la infraestructura y los recursos educativos. Otra conclusión relevante en relación con este objetivo
es el papel fundamental que desempeña el apoyo familiar, tanto emocional como económico. En la permanencia educativa de los estudiantes, la valoración de la educación por parte de la familia y el respaldo que brinda a los estudiantes en su proceso educativo se constituyen en factores protectores que favorecen su continuidad en el sistema escolar.